Capítulo 20. Ciencias, humanidades, formando el pensamiento crítico y creativo. La neurociencia cognitiva comienza a desentrañar los ingredientes neuronales del pensamiento humano, de cómo en el cerebro se elaboran las ideas de estos actos que hilas coherentemente constituye el razonamiento hasta alcanzar conocimiento, y también se comienzan a conocer las razones neuronales que distinguen el pensamiento crítico y analítico, que aquel otro más primitivo que es el pensamiento mágico. Pensamiento crítico o analítico es el que reflexiona acerca de hechos observados utilizando el método científico, método que, aplicado con rigor y escrutinio, permite elaborar una hipótesis basada en ella, realizar experimentos conducentes a comprobarla o rechazarla, y ello haciéndolo con nivel filosofía o bien en el laboratorio ciencia. Es un pensamiento que conduce en línea recta, directa y bajo un foco de escrutinio consciente en un proceso de razonamiento riguroso, matemático, lógico, a la solución de problemas que implica en lo social, desde verso antagónico, pensamiento mágico. Lo cierto es que en estos tiempos de cambio se avisora en el horizonte un cambio de cultura que contempla una nueva educación con la que poder construir un sólido pensamiento nuevo, crítico y creativo, alejando las brumas de ese otro pensamiento más primitivo que ha existido desde el origen mismo de la humanidad pensante, que aún persiste en el mundo y no permite todavía el florecimiento del pensamiento verdaderamente creativo. El pensamiento mágico, el que no relaciona causa, efecto, como rigor, crítica, y el hacedor mantenedor de lo sobrenatural, es un instrumento ya inútil para avanzar en este nuevo mundo, pues lleva consigo la semilla del estéril aceptar que el mundo ya está construido y terminado, y que al hombre solo le queda redescubrirlo. Es por tanto un instrumento falso para seguir avanzando en el verdadero conocimiento. del pensamiento crítico, por el contrario, el que utiliza el método científico, es el que lleva implícito que todo se hace de nuevo, con el que se construye y se pone en orden las cosas, conceptos y acontecimientos, y se clasifica sea el verdadero conocimiento. Ese alto cualitativo es el que aporta la ciencia, pero no ese es el único camino que crea conocimiento. Otro que es de alguna manera complementario es a este último, que se le llama precisamente pensamiento creativo. Los dos tipos de pensamiento corren caminos cerebrales diferentes, aun cuando podríamos decirlo son complementarios el uno del otro. Pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha cuando comienza a trabajar con un problema, persiguiéndolo crítica y científicamente, se llega a la convicción de no poder continuar al no encontrar vía posible por la que alcanzar una solución definitiva, y en esa situación de incertidumbre y frustración lo aparta y comienza a trabajar o preocuparse de otras cosas. Se dice que en estos casos el individuo se ha olvidado casi por completo su cuestión no resuelta y comienza a trabajar en otros temas o otros proyectos, pero lo cierto es que el problema sigue de importancia sobresaliente, sigue en su cabeza, puede ser una tensión inconsciente, y es el trabajo del cerebro bajo esa tensión inconsciente el que de pronto, ante un fuerte estímulo externo, espontáneamente, sin más, lleva al individuo a una especie de sacudida luminosa y encontrar en ese momento la solución que tiempo atrás fue incapaz de encontrar. Es el caso famoso de Arquímedes, la corona de oro del rey Hierón Siracusa, y tantos otros descubrimientos geniales. Es decir, se alcanza la solución al problema de un modo no predecible. La creatividad es un fenómeno complejo, un constructor cerebral y mental con muchos ingredientes, y todavía muy difícil de explicar en el contexto de la neurociencia. Por un pensamiento sin duda de valor inestimable tanto en humanidad, filosofía como en ciencia. Las sociedades occidentales tienen una necesidad clara de crear un nuevo foco que ilumine, potencie y ponga bajo estudio la formación del pensamiento crítico y creativo. Es decir, una educación, una enseñanza reorientada hacia ese pensamiento que lleva a alcanzar un conocimiento crítico por lo verdaderamente desconocido, el logro por lo auténticamente nuevo. Y esto debería comenzar en las escuelas, donde todavía no se enseña. Y digo que las escuelas porque es allí donde realmente se inicia todo, y solo si nace allí en los colegios puede alcanzar a cumplir firme las universidades, y en estas últimas reformarlas
principalmente en lo que se refiere a la docencia. También a la propia investigación. Hay todavía en muchas universidades se sigue enseñando sobre datos enlatados. El libro de texto de blanco y negro que aparcan los hechos obtenidos en el laboratorio, que siempre tiene una sombra de gris. Esta enseñanza empieza a ser criticada, a ser menos grabada de alguna manera, por no ser acorde a la crítica que debe conllevar siempre cualquier logro científico su explicación, pero además porque ello va en detrimento de la formación de estudiantes que quieren dedicarse a la enseñanza universitaria, y en particular la formación de estudiantes de posgrado, doctorado, los que falta una mentalización hacia la crítica perseguida de cualquier verdad, asumiendo que toda verdad científica o filosófica es siempre discutible y falsable. La universidad, por tanto, debe hacer una revolución en los métodos con los que se enseñan los estudiantes de grado. Como ya he apuntado antes, se debe comenzar un nuevo proceso de educación que debe hacer nacer primero en los colegios para seguirse en las universidades. Pero esto no ocurrirá en general, a menos que las instituciones más prestigiosas del mundo, lo que incluye agencias gubernamentales, académicas, sociedades científicas, revistas científicas, de la enseñanza y a la investigación sobre esta enseñanza, el soporte y atención que claramente necesitan. Esto último es algo que, sin embargo, se asoma ya en el horizonte. Se avisora con esperanza que la educación alcance un estatus de eminencia que todavía hoy no tiene. Ese horizonte en el que se contempla la enseñanza del pensamiento creativo, que de hecho todavía no se enseña en las universidades. Existe cursos que orientan y explican en qué consiste este tipo de pensamiento, por lo cierto es que no se ignora en la mayoría de las instituciones docentes prestigiosas revistas científicas. Sin embargo, están dedicando espacio publicando trabajos y editoriales que van creando este clima necesario que facilite al mundo académico ver la importancia de este otro tipo de pensamiento para el avance rompedor en el conocimiento nuevo. Con este tipo de pensamiento creador al estudiante se le introduce en la idea de que le permitirá ir más lejos en la solución de problemas que utilizando solo el pensamiento crítico y analítico, que no encontrará respuestas no esperadas, no predecibles, no rompedoras, verdaderamente nuevas y verdaderamente creativas. En el entrenamiento y la enseñanza de este pensamiento creativo a los estudiantes ante un problema determinado muy difícil se les pide que piensen que las soluciones pueden ser muchas, aunque en el caso de encontrar una, esta no lo es definitiva, pues puede haber otras y mejores se les enseña que vean el problema más presentándolo de modo que ellos permitan generar el mayor número de ideas posibles. Esto se conoce como crear el clima para un pensamiento asociativo. Después se les pide que tomen todo el tiempo que necesiten para encontrar soluciones y aunque abandonen el pensar en el problema por algún tiempo, que dure ese tiempo hagan otras cosas, dejen vagar la mente, pues sabemos que si el estudiante está muy motivado, su mente trabajará todo el tiempo de modo inconsciente en el problema y es posible que de pronto se le ocurra una respuesta con una idea verdaderamente nueva, diferente, no percibida antes. Este proceso operando cuando, como digo, se deja vagar la mente, pues sabemos que este pensamiento y las nuevas ideas que al hombre requiere un sustrato neuronal diferente al que el pensamiento crítico y analítico, que recluta redes neuronales distribuidas en parte por las cortezas temporales de ambos hemisferios cerebrales y en particular en el hemisferio derecho.